Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros, como siempre, gozosos de servir al Señor y de la compañía del Espíritu Santo. Primero porque el Señor lo prometió. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y segundo, porque lo vemos a cada paso. A cada momento vemos que Dios cumple su palabra. Él va delante nuestro, guiándonos, abriéndonos el camino, guardándonos de peligros. Es increíble. Ahora podemos entender por qué Dios le dijo a Nicodemo: el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y de verdad, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos experimentado la vida en Cristo, podemos ver el obrar de Dios, cómo obra. De lo contrario, veremos solamente lo que tenemos delante de nuestra nariz, como dicen algunos, pero nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo. Muy bien, de parte de toda nuestra producción, le queremos mandar un enorme saludo a todos los que nos ven y nos siguen por este canal. Varias personas, que yo he prometido muchas veces ponerlos en pantalla y seguro que ustedes lo querrían conocer, pero nunca podemos estar juntos porque unos trabajan en el estudio, otros trabajan en sus propios hogares, todos para que este mensaje llegue hasta ustedes de la mejor manera. De toda nuestra producción le enviamos un gran abrazo y un saludo enorme a todos los que aman y siguen la palabra de Dios. Quien les habla, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús la Esperanza del barrio de La Boca, en Capital Federal de Argentina. Desde aquí, de nuestros estudios, estamos transmitiendo para todo el país, provincias, pueblos, ciudades y más allá de nuestras fronteras. Hermanos de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, países limítrofes, recién nombré algunos, pero sé que siempre me olvido de algunos. Les mando un gran saludo y les deseo lo mejor de Dios para sus vidas. Estamos ya en el quinto o sexto, ya no recuerdo, mensaje de el reino de Dios. Podríamos hacer un libro hablando del reino de Dios. Usted dice, ¿cuánto hay para hablar? Mire, la Biblia tiene 66 libros y todos hablan sobre el reino de Dios, sobre el Rey, sobre el plan divino de nuestro buen Dios. Hoy quería hablarles un poquito, y digo un poquito porque vamos a hablar específicamente de en qué consiste el gobierno de Dios, para que algunos pensamientos, algunas ideas religiosas terminen de confundir a la gente. Usted que me está mirando, escuche, porque lo que le vamos a proponer en esta hora es que usted nos siga con su Biblia. La Biblia misma nos va a estar enseñando en qué consiste el reino de Dios. Y esto nos va a ayudar para estar en paz con algunos conceptos. Porque a veces traemos del pasado, de la tradición o de lo que sea, algunas ideas que no tienen nada que ver con lo bíblico. Por eso dice el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te dará paz cuando conoces realmente lo que la palabra de Dios dice. En primer lugar, vamos a mostrar lo que no es el reino de Dios. Lo que no es el reino de Dios. Para esto, miramos en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, donde dice, usted me puede seguir si tiene Biblia allí, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Bueno, este texto dice las dos cosas. Dice lo que no es y lo que es. En lo que no consiste el reino de Dios y en lo que consiste el reino de Dios. Primero dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Algunos piensan que según lo que comen tiene que ver con agradar o no agradar a Dios, con hacer la voluntad o no hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios no tiene nada que ver con lo que usted come. En otra parte de la Escritura, que no la vamos a leer ahora, el Señor Jesucristo dice, lo que entra por la boca, la comida y la bebida, va al vientre. Y del vientre termina por expulsión, vuelve a la tierra, en excremento. Es decir, eso es la comida y la bebida, que es para el cuerpo. Pero el reino de Dios consiste en lo que usted y yo somos. Somos almas, somos espíritu, que tenemos un cuerpo para caminar por este mundo. Esto no quiere decir que tenemos que descuidar nuestro cuerpo. Al contrario, tenemos que cuidarlo y de la mejor manera porque es la casita que Dios nos dio para caminar por este mundo. Cuando salgamos del cuerpo, porque el Señor nos llame, ya para su presencia y cambiemos el domicilio y tengamos un cuerpo glorificado para vivir con el Señor en su reino, eterno y maravilloso. Entonces ahí creo que recién ahí muchos se darán cuenta que el cuerpo era solamente una vestidura del alma y del espíritu. Pero hay muchas religiones, y no piense solamente en una, hay muchísimas religiones que no comen ciertas comidas, ciertos alimentos, porque creen que tienen que ver con el reino de Dios. Ustedes saben que creo que es en la India que no comen la vaca, porque dicen que la vaca es un animal sagrado. La religión judía no come lechón, porque dice que es animal inmundo. Hay religiones que en Semana Santa no quieren comer carne, porque dice que en esa semana, respetando la fiesta espiritual de la Semana Santa, hay que comer pescado y no hay que comer carne. Bueno, el pescado también es un animalito que hay que matarlo y lo comemos, y es carne también. Pero aquí está claro, el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no tiene nada que ver con la comida y la bebida. No tiene nada que ver. Dice la palabra de Dios que todo lo que pongan en la mesa es bendecido con acción de gracia. Es decir, cuando usted se siente y da gracias a Dios por los alimentos, Dios bendice esos alimentos. Y aunque algunos intenten darte veneno, no podrán, porque dice la Biblia que aunque comieres veneno o tomares veneno, no te dañará. Así que tenga cuidado con esto, porque en una oportunidad el apóstol Pedro, como venía de la religión judía, no quería comer lechón, y él tiene una visión de Dios que le dice, mata y come. Pedro estaba ayunando y llorando. Esto fue unos momentos antes de visitar a Cornelio, que Cornelio estaba orando para que Dios le guiara a que alguien viniera a predicarle la palabra de Dios, y Dios lo preparó porque Cornelio no tenía gente del pueblo judío, era gente italiana, de otra nación, pero Dios quiere salvarnos a todos, no solamente a los judíos. Así que el Señor le da una visión, y en la visión, entre la visión, venían lechones, venían chanchitos, vaquitas, de todo venía. Y entonces una voz del cielo le dijo a Pedro, mata y come. Y entonces cuando Pedro ve el lechón, dice, yo jamás comeré animal inmundo. Como diciendo, esta visión no sé de dónde viene, pero esto no puede ser porque la ley en el Antiguo Testamento, bueno, la visión se volvió a repetir y vuelve la palabra de Dios diciéndole, mata y come, y Pedro vuelve a decir, no comeré animal inmundo, y la visión con la voz de Dios le dijo, lo que Dios ha bendecido, no lo llames inmundo. Así que ahí entendió Pedro y
el mensaje lo terminó de entender cuando llegó a Cornelio y se dio cuenta que Dios quería, porque él pensaba que la salvación era solamente para los judíos y Dios le quería mostrar que Él quería salvar a todos. Y así como hay religiones que algunas cosas, algunos animalitos los llaman inmundos y otros sagrados, para Dios son todos santos, creados y santificados por la muerte y la resurrección de Cristo. Así que, mis estimados oyentes y televidentes que nos ven, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Hágame el favor, cuando se siente a comer, coma. En el nombre de Jesús, pida la oración por los alimentos y para que Dios lo bendiga. Segunda cosa que veremos acá, en lo que no es el reino de Dios. En San Juan capítulo 18, San Juan capítulo 18, versículo 36, aquí el Señor Jesús está ante Pilato, el procurador que lo mandó a la cruz del Calvario. Entonces, como le hacen una pregunta sobre dónde estaba el reino de él, Pilato, el Señor le contesta de esta manera. En el capítulo 18 de San Juan, versículo 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús dice, mi gobierno no es de este mundo. Mi gobierno no está aquí en la tierra. Mi gobierno no es un gobierno temporal ni un gobierno de aquí, que termina, comienza y termina. No, mi gobierno no es de aquí. Y más le voy a decir, Pilato, mi gobierno es eterno. Por eso la gente que es de este mundo dice, no me defiende porque mi reino no es de aquí. No estoy haciendo una campaña proselitista ni dirigiendo un partido contra el rey de este mundo. No, para nada. Mi reino no es de este mundo. Qué interesante. El reino de Dios no tiene que ver con nada de la política de aquí. No tiene nada que ver con la corrupción de los gobiernos de la tierra. El reino de Dios no es corrupto. Mire, le voy a leer algo que leí aquí en internet, que dice así, en el año 2015, un auditor de las finanzas de Nicaragua dijo, al fin de cuentas los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno, salimos de la sociedad, razón por la cual es imposible acabar con la corrupción, ya que nuestra ciudad adolece de corrupción. Al parecer había encontrado mal manejo de fondos en el gobierno de aquel país. Este hombre dice, son todos corruptos, pero ¿qué podemos pedirles si los mismos funcionarios salen de la misma sociedad, del mismo mundo? Son ciudadanos del mismo país, de la misma tierra. Y la corrupción está a todos niveles. ¿Por qué le vamos a pedir a los que gobiernan que sean menos corruptos que los de abajo si los de abajo son tan corruptos como los de arriba? No, mis estimados amigos. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Dios es un gobierno sin corrupción, en primer lugar. Es un gobierno de verdad. Es un gobierno estable. Es un gobierno que nadie lo vota. ¿Por qué? Porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Y por derecho de creación de todo, porque es el creador, Él gobierna. Está más allá de los gobiernos temporales de este mundo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando usted ve a algunos cristianos que están desesperados por entrar en política, bueno, si creen que van a cambiar de alguna manera el mundo entrando en la política, no va a ser así. Porque lo que cambia a las almas es el reino de Dios, no el reino de los hombres. Es la directiva de Dios, no la directiva de los hombres. Son las leyes de Dios
que son espirituales y eternas, no las leyes de los hombres. No se equivoque. Al doctor Billy Graham, que ahora ya está en el cielo con Dios, el doctor Billy Graham un día lo quisieron elegir o le propusieron para que fuera el presidente de los Estados Unidos. Y él dijo, si yo aceptara esta propuesta, me bajaría de donde Dios me ha puesto. Porque Dios me ha puesto sobre pueblos, sobre naciones y sobre reinos. La tenía muy clara el doctor Billy Graham. Dice la Biblia que cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios piden a Dios, Él les puede llegar a dar las naciones. Él dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, hablando en Cristo. Entonces, que usted tenga plena seguridad que el reino de Dios está intacto, que el reino de Dios está intacto, entiéndame, que la administración del reino de Dios está intacta, que la caja de caudales del reino de Dios está intacta, la tesorería del cielo está intacta, todo está intacto. Y el Señor Jesús dijo que los que Él elige están en el mundo, pero no son del mundo. Aquí está hablando de los gobiernos del mundo. Aunque nosotros debemos respetar a las autoridades que nos presiden aquí en la tierra, nuestro gobierno es superior al de la tierra. Que usted sepa que los gobiernos de aquí pueden fracasar, pero el suyo no, porque usted está bajo el gobierno de Dios, bajo la directiva y la protección del Señor. Hace unos años yo estaba haciendo un aire libre predicando en una esquina en Cabildo y Juramento, en el barrio de Belgrano. Se acercó la policía porque había habido una denuncia que se había juntado mucha gente allí, los vecinos estaban asustados, yo estaba predicando el Evangelio, casi terminé preso, porque la denuncia era que yo estaba moviendo a la gente y le estaba predicando de Dios. Pero en ese momento había un ciudadano que estaba con nosotros, un ciudadano norteamericano, un pastor norteamericano, y cuando apareció el policía para quererme llevar preso, el pastor americano se puso en el medio y dijo, usted no nos puede tocar porque usted nos tiene que defender. Y si usted me quiere llevar a mí preso, dentro de unos minutos le va a caer la embajada norteamericana y el que va preso es usted. Le habló de una manera que al final el oficial de guardia pidió disculpas y se fue. ¿Sabe lo que dice Dios con respecto a nosotros? Mire, si el ciudadano norteamericano tenía tanta seguridad de que su gobierno de Norteamérica lo cuidaba, la palabra de Dios dice para con sus hijos, para los que están bajo el gobierno de Dios, si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí. Es decir, si alguno se levanta contra usted o planea algo contra usted, lo hará sin Dios, que no piense que lo manda Dios. Y luego dice, y si alguno se levantare contra ti, delante de ti caerá. ¿Por qué? Porque Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Así que, mis estimados amigos, podría decirle más de 4 testimonios aquí, de cuando quisieron golpear o lastimar a algún creyente y los ángeles de Dios intervinieron, y los malvivientes cuando vieron los ángeles salieron corriendo despavoridos y terminaron yendo al médico pensando que se habían vuelto locos por lo que habían visto. El Señor defiende a sus hijos. ¿Por qué? Porque están bajo su gobierno. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que creen y tienen temor a Dios y los defiende. El reino de Dios no es de este mundo, pero cuidado, está con nosotros. No es de aquí, pero está con nosotros. A tal punto es que el gobierno no es de este mundo, que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, nos enseñó a orar que la única manera que el mundo cambie no es poner creyentes dentro del gobierno terreno, sino que Dios venga a gobernar. La mayoría de los religiosos
que creen en Cristo, sean católicos, evangelistas, protestantes, conocen la oración modelo que está en la Biblia del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en la oración modelo, Jesús nos enseña a pedirle a Dios que Él venga a gobernarnos, que Él venga a reinar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo que sigue dice, ven con tu reino, ven a gobernar, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Está pidiendo que el Señor nos venga a gobernar porque los gobiernos de acá no funcionan. Siempre hay problemas. Corrupción, terriblemente desfasajes en la moneda, problemas por todos lados. Pero que recuerde usted que es un hijo, una hija de Dios, el reino de Dios está intacto. El reino de Dios no consiste en palabras. A ver, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Usted va a ver que los políticos, ahora por ejemplo en la Argentina estamos en un año electoral, un año que se eligen las directivas de nuestro país. Todos los que hacen política están haciendo su propaganda, están haciendo sus campañas políticas y es enorme la cantidad de dinero que se gasta en estas campañas. Todos prometen. ¿Por qué? Porque es un gobierno a través de palabras, de promesas que después no se pueden cumplir o que no quieren cumplir, pero que a través de las palabras la gente cree en las palabras y después se siente mal porque los que prometen no cumplen. Y la palabra de Dios dice, cuando te acercas a Dios, mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque cuando prometes algo y después no lo cumples, enojarás al ángel de Dios que acampa alrededor tuyo. Aquí hay un problema. Los reinos de esta tierra consisten en palabras, a tal punto que usted va a encontrar que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados de las naciones que tienen un gobierno democrático, a las cámaras de diputados y de senadores se les llama el Parlamento. Parlamento es una palabra que viene del italiano, de parla. Parla viene de hablar. Gente que se prepara para hablar. Pasan horas hablando y armando leyes. Pero hay un dicho en el mundo, echa la ley, echa la trampa. Cuando inventan una ley ya estuvieron inventando a ver de qué manera pueden zafar. Porque los reinos de esta tierra consisten en palabras, pero el reino de Dios consiste en poder. En poder, en el poder de Dios, en el poder sobrenatural de Dios, en el poder de la sabiduría de Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Sabe todo, puede hacer de todo y está en todo lugar, así que nada pasa inapercibido a sus ojos. Esto solamente se puede lograr teniendo un poder sobre lo natural. Y el gobierno de Dios es un gobierno sobre la capacidad natural, sobrenatural. No consiste en palabras, consiste en poder. El reino de Dios no consiste en la sabiduría de este mundo, sino en que los que están en él sean como niños, creyéndole a Dios. Mire, vamos a leer en San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 17, dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino.
Por eso a la gente de este mundo le cuesta tanto entrar en el reino. Aún muchísimos que creen que están en el reino no lo están. Están dentro de una religión, pero no dentro del reino. Tal vez están dentro de una iglesia, pero no dentro del reino. Tal vez están dentro de una célula, pero no están dentro del reino. Estar dentro del reino de Dios es estar con el Hijo de Dios dentro suyo y caminando por este mundo haciendo la voluntad pura y exclusiva de Dios. Y para esto uno se tiene que volver como niños, dijo Jesús. ¿Por qué como niños? No tenemos que ser ignorantes, porque siempre pensamos que los niños son unos ignorantes. Sin embargo, el Señor dijo que en ellos, en los niños, está la capacidad de entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque le creen a Dios. La sabiduría del hombre en este mundo choca con la sabiduría de Dios y termina el hombre rechazando a Dios porque no entiende la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios se le llega o se llega a recibir por fe, creyéndole a Dios. ¿Cómo usted va a cuestionar a Dios? A Dios no se le cuestiona ni se le discute, a Dios se le cree. Y para creerle, tiene que dejar de pensar en las barbaridades que le enseñaron a usted de este mundo y las barbaridades que dicen los que viven en este mundo lejos de Dios y de los cuales Dios se ríe de ellos. Cuando uno se acerca a Dios, debe creer que le hay. Así dice la Biblia. Él es galardonador, Él premia a los que se acercan a Él creyendo que Él está del otro lado. Hay muchísima gente que dice ser creyente en Dios, pero mis estimados amigos, hay muchos que creen en Dios, en la bruja cachabacha, en la divina, en la suerte, en muchas cosas. Eso es creer, pero hay una diferencia entre creer y tener fe. La fe es un don de Dios y la fe es creerle a Dios. Cuando usted tiene fe, la fe mueve la mano de Dios. Y la palabra de Dios lo describe así. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a Dios no se le ve, se le cree. Existe. Y cuando usted cree en Él, cree en su palabra, Él se manifiesta y usted empieza a ver los milagros. Pero mientras usted no cree, Dios no va a responder. Y entonces, como no responde a sus deseos y pensamientos, usted se enoja y se pone en contra de lo que son las religiones y todo lo referente a Dios. Mire, hay que ser como un niño para creerle a Dios. ¿Cómo va a entender usted esto? Escúcheme. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Las puede entender y razonar? No. ¿Cómo usted va a decir que algo va a suceder si usted no lo vio ni lo tocó? ¿Cómo lo sabe? Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que Dios hace no se pueden razonar. ¿Cómo usted puede entender que a alguien que le falte un pulmón, después de estar en un servicio adorando y bendiciendo a Dios, esa persona sale de ese servicio con 2 pulmones? Y el médico que le operó y le estirpó el pulmón que le falta, ahora, después de los exámenes que le hace, él mismo que le sacó el pulmón dice, no entiendo, pero tiene 2. Es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y para esto hay que creerle a Dios. Vuelvo a repetir, a Dios no se le cuestiona, porque cuando usted cuestiona, no está en el reino. No está bajo el gobierno, está bajo su gobierno, pero no en el de Dios. Pero cuando usted acepta lo que dice Dios, usted se pone debajo de la palabra y de la directiva de Dios. Y Dios lo comienza a bendecir. El reino de Dios es para los que aman la justicia, la paz
y la honradez. Y unas cuantas cosas hermosas. El reino de Dios es para los que aman la justicia y buscan la justicia y buscan hacer justicia. Y la paz que el mundo no puede dar. En San Mateo, el primer evangelio, capítulo 6, versículo 33, dice el Señor Jesucristo, porque la gente de este mundo buscan todas estas cosas, las cosas de este mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de este mundo os serán añadidas. La gente anda al revés. La gente quiere alcanzar todo lo que necesita de este mundo para luego dedicarse a Dios si le queda tiempo. La mayoría de las personas van a una iglesia y buscan una religión cuando tienen una necesidad, si no, ni se acuerdan de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando o ser sano, o ser próspero, o porque se le fue el marido, o se le fue un hijo, o porque perdió el trabajo. Está buscando las cosas de este mundo. La gente de este mundo busca estas cosas. Pero dice Jesús, ustedes no sean así. Ustedes busquen primero el gobierno de Dios. Busquen que Dios les gobierne, que Dios les guíe, que Dios les enseñe. Amen la justicia de Dios. Y luego todas estas cosas, las sanidades, la liberación, la prosperidad, todo esto vendrá por añadidura. Pero primero busquen el reino de Dios. Busquen el gobierno de Dios. Porque Él es el creador y las cosas responden a Él. Cuando usted quiere las cosas que responden a Él para que respondan a usted, usted no la va a lograr. Porque usted no es Dios. Tampoco rey. El Dios está en el cielo. Entonces, el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Para entrar al reino de Dios tenemos que ser como niños para creerle a Dios. Y luego, buscando el reino de Dios, podemos llegar a ser ricos. Mire lo que le digo. Ricos en este mundo simplemente porque buscamos a Dios. Pero no se equivoque. No sea que se ponga a buscar a Dios ahora para ser rico. Esto viene por consecuencia de estar bajo la directiva de Dios. Por último, este reino de Dios maravilloso, que fue creado por Él, y Él tiene derecho por creación de ser el rey de todo lo creado, le dio toda la autoridad y todo el señorío a su Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí en adelante vamos a estar hablando del señorío de Cristo. Por eso en estos días veníamos hablando del reino, del gobierno de Dios, y ahora vamos a entrar a hablar del señorío de Cristo. Todo. La creación de lo que se ve y lo que no se ve. Lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y debajo del mar. Lo que los habitantes de todo, del cielo, del mar, del aire, de otros planetas, de donde sea, todo lo creado, le ha sido dado al Hijo. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios. Esto lo dice el apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 20. Y estamos cortando algunos versículos para que no se haga tan extenso. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Está hablando de cuando el Señor había muerto, el Espíritu Santo resucitó al Señor y lo sentó a la derecha de Dios. En los lugares celestiales, dice el versículo 21, sobre todo principado, que este es un grado angelical, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Todos estos son autoridades angelicales. Principado, autoridad, poder y señorío
Dios lo puso sobre todo esto y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo puso sobre todo. Dice aquí, lo puso sobre todo señorío. La palabra señor significa dueño absoluto. Bueno, todos los dueños, los terratenientes de la tierra, todos los dueños de las empresas, de camiones, de barcos, de todos estos señores, Dios el Padre, que es el creador de todo, lo puso a su Hijo sobre todo señorío, sobre toda autoridad, principado de los cielos. Jesús es el Señor. Acá comienza diciendo, porque Dios es ordenado, comienza del cielo para abajo. Principado, autoridad, poder, señorío. Él podría seguir, porque en el cielo hay muchas autoridades. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, poderes. Sobre todas estas autoridades del cielo está Jesús, el Dios maravilloso, el maravilloso Hijo de Dios. Luego dice, bajando un poco a la tierra, ya viene desde el cielo el resumen, sobre todo nombre que se nombra. Bueno, acá hay muchos que son llamados Señor, por los cargos que representan. El señor presidente, el señor gobernador, bueno, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra, Jesús está sobre él. Allí en los cielos será el señor arcángel, no sé cómo serán los títulos, pero sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. Y dice, no solo en este siglo, en los que vivimos en este tiempo, sino en el siglo venidero, en la vida eterna, en el nuevo cielo, en la nueva tierra que Dios va a crear. También allí habrá autoridades y Jesús estará sobre toda autoridad. Luego usa una palabra que dice, sometió todo bajo sus pies. Sometió todo bajo sus pies. Estamos todos debajo de los pies de Jesús. Y le dio por cabeza a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, porque como la iglesia está llena del Espíritu Santo y tiene poder de Dios, puede haber todavía algún, como decía los dibujitos animados, algún desacatado que se rechifle teniendo este poder y quiera hacer desastre, que no se olvide que tiene que estar debajo de la autoridad de Jesús. Lo dio por cabeza a la iglesia. Dios y Señor Jesucristo. Es interesante, hermano. Jesús en este momento está sentado a la derecha de Dios en su trono y gobierna. El Padre le dio todo el gobierno al Hijo, toda decisión al Hijo. Espera en el Hijo, aunque Él es el Creador, la máxima autoridad. Pero a la vez, este maravilloso Jesús, que ha orado por nosotros, para que nosotros estemos donde Él está, porque así oró, estando como hombre en la tierra, dijo, Padre, quiero que lo que tú me diste, ellos estén donde yo voy a estar. Quiero que vean la gloria que tú me diste. Y la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Increíble. Algunos se jactan de ser los hijos de algún gobernador de una provincia o de ser de algún terrateniente
de renombre aquí en la tierra. Otros se jactan de ser hijos de los presidentes de las naciones o de algún artista o importante. Bueno, ¿qué queda de nosotros? Que según este Rey de Reyes y Señor de Señores nos llama hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Para nosotros Jesús es el hermano mayor, aunque Él sigue siendo nuestro Rey y Señor, es nuestro hermano mayor. Nos ama como familia. Y si la Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, es porque no se avergüenza. Tal vez en algún momento usted se avergonzó de ser hermano o hermana de algún hermano físico, biológico de este mundo. Mire, con todo lo malo que hemos sido nosotros y que todavía somos, con nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, con un Cristo maravilloso que está fuera de toda contaminación de este mundo, Él no se avergüenza de sentirnos como hermanos y de llamarnos hermanos. Para esto se requiere un amor muy profundo. Y la Biblia llega a decir que Jesús se sentó con los discípulos antes de tomar la Santa Cena y luego ir a la cruz, morir, resucitar e ir con el Padre otra vez. Y cuando se sentó con sus discípulos, que eran un desastre como persona, Él se sentó con ellos y dijo: he deseado tanto estar con vosotros en esta Pascua. Porque de cierto os digo que no volveré a estar con ustedes hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Y dice la Biblia a continuación: y habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Este Rey de Reyes nos ama. No es como los gobiernos de la tierra que se adueñan de nosotros. Nosotros votamos por ellos y luego ellos nos presionan con cosas, nos exigen. Este Dios maravilloso, este gobernador eterno, este Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente nos quiere gobernar, sino que nos ama, nos cuida, nos protege. Y ha preparado un lugar especial para que usted, yo y tantos estemos un día muy cercano, viviendo en una eternidad con Él. ¿Qué le parece? ¿Está contento de estar en el reino de Dios? Si usted está por primera vez, ¿no le gustaría entrar a este reino de Dios? Tal vez nos está mirando desde que comenzamos este mensaje. Usted dice: bueno, no entiendo mucho, pero parece un cuento de hadas. No es un cuento. Es lo que la Biblia dice. La Biblia fue escrita más de 6.000 años hace. Sin embargo, está en vigencia. Tiene una actualidad este libro, porque es el libro que vino de Dios. Si usted quiere entrar a este reino, tiene que recibir al Rey. Se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador, porque murió y resucitó por nosotros, y también quiere ser nuestro dueño, quiere ser el Señor de nuestra vida. Si usted así lo desea, quiero que ore conmigo. Yo le guío en una oración simple. Vamos a hablar con este Dios que está con nosotros, y le puedo asegurar que está presente. Y Él no va a actuar hasta que usted no se lo pida. Permítale que Él entre en su corazón y cambiará su vida. Ore conmigo y hágalo con fe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti para rogarte por nuestra vida. Queremos recibir a Jesús como nuestro Salvador y también como el Señor de nuestra vida. Entra en nuestra vida. Entra. En el nombre de Jesús. Entra. Cambia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras voluntades. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros errores,
nuestra ignorancia y ayúdanos a conocerte más. Queremos caminar contigo desde ahora y para siempre. Toma nuestra vida. Sé tú el Señor de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que siempre nos oyes. Amén. Y amén. Si lo ha hecho con fe, entre en su habitación, cierre la puerta atrás de sí y siga hablando con Dios. Y el Dios que ve en lo secreto le recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Dios les bendiga. Si vive cerca de nuestra iglesia, es Necochea y Bransen, barrio de La Boca, el Templo Jesús la Esperanza. Y si usted está lejos de aquí, busque una iglesia evangélica donde usted pueda seguir aprendiendo más de Dios. Dios le bendiga ricamente y le espero en el próximo programa. Bendigo también a los pastores, a los amigos, a los consejeros, a las pastoras, a los colegas, a las iglesias que nos ven de tantos lugares. Que Dios los bendiga ricamente y que en estos días que vamos a estar hablando del señorío de Cristo, este señorío sea real en nuestras vidas. Dios los bendiga y los rebendiga muchísimo. Nos veremos el domingo que viene.